Buenos días, mis hermanos. Que el Señor le bendiga en esta mañana de escuela dominical, en este día domingo, día que ha hecho el Señor para que nos gocemos en Él, para que le glorifiquemos a Él, para que le alabemos, le exaltemos y para que reconozcamos cada uno de nosotros su señorío en nuestras vidas. En esta mañana le damos gracias al Señor por poder tener una nueva oportunidad de reunirnos y congregarnos en torno a su palabra, una nueva oportunidad para conocerle más, una nueva oportunidad para acercarnos más a nuestro Señor, para ahí refugiarnos más en Él, para resguardarnos más en su amor y su misericordia. Desde ya le damos gracias al Señor y vamos a comenzar esta clase de escuela dominical con una oración. Así es que le invito a que nos unamos en oración para comenzar esta clase de escuela dominical. Amén. Señor y buen Dios, gracias le damos en esta mañana, mi Señor. Gracias porque su amor lo vemos cada día. Gracias porque su amor lo sentimos cada día. Gracias porque su misericordia, Señor, son nuevas cada mañana, Padre mío. Y eso nos ayuda a enfrentar cada día. Mi Dios Todopoderoso, gracias le damos por esta nueva oportunidad que usted nos brinda de reunirnos, de congregarnos, Señor, de juntarnos como hermanos juntos y en armonía a escudriñar su palabra, Señor. Aún le damos gracias, Señor, porque lo podemos hacer a través de estas plataformas digitales, Señor amado, que usted ha dispuesto, mi Dios Todopoderoso, para que sigamos conociendo, aprendiendo de usted, para que sigamos recibiendo su palabra maravillosa a nuestras vidas, para que sigamos creciendo, para que sigamos, Señor, estando firmes en usted, mi Dios Todopoderoso, a través y por medio de su palabra. Le doy gracias en esta mañana, Señor. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, Padre mío, y desde ya sea usted con cada uno de nosotros, Padre, guiándonos, Señor, en este aprendizaje, en este conocimiento, en este conocerle más a usted, mi Dios Todopoderoso. Hable usted a nuestras vidas en esta mañana, Señor. Guíenos, Padre. Nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, se sujeten en obediencia a Cristo para que, mi Dios Todopoderoso, en esta mañana, usted haga su perfecta voluntad en nuestro medio. Padre, desde ya, una vez más, le damos gracias y nos disponemos en sus manos y a su entera y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Le bendigo en esta mañana, mi hermano, mi hermana. Le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos brinda, ¿cierto? De congregarnos, de reunirnos, de seguir avanzando en este libro de Juan. Juan, vamos en el capítulo 10. La semana anterior vimos desde el versículo 11 al 16, donde allí estuvimos conociendo a Jesús como el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Vimos que Jesucristo es un buen pastor. También vimos que Él vino a dar la vida por sus ovejas. Y no solo a dar la vida a dar vida a las ovejas, sino a dar la vida por las ovejas. ¿Cierto? Así que le damos gracias al Señor porque el buen pastor está ocupado, ¿cierto?, en alimentar a las ovejas, en saciar la sed de las ovejas, en cuidar, proteger del peligro a las ovejas. Pero también las ovejas debemos ser obedientes. Allí vimos también cómo es el carácter del buen pastor, ¿cierto? La paciencia que tiene el buen pastor con las ovejas, que a veces las ovejas queremos salir del redil, ¿cierto? Queremos saltar el cerco y salir del redil, pero allí está el buen pastor, para guardarnos, para cuidarnos. Vimos también que el Señor las conoce, las discierne, las ama, las cuida, las recibe, ¿cierto? Que no le podemos engañar.
Las ovejas le reconocen a Él, ¿cierto? A nuestro Señor con los ojos de la fe. También vimos que Él es la puerta el domingo anterior con nuestro hermano Manuel Rojas. Estuvimos viendo allí que Él es la puerta. Y vimos que el Señor, ¿cierto? Trae a las ovejas hacia sí, porque por sí solas no vuelven, no retornan al redil. Se van del redil, pero no tienen la tendencia a volver al redil. Por eso nuestro Señor, en su infinito amor, sale allí a buscar a las ovejas para hacerlas volver al redil, para hacerlas retornar al redil. Y hoy vamos a ir avanzando en este escudriñar la escritura aquí en el libro de Juan, capítulo 10, y vamos a avanzar desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Esto es parte también de el buen pastor, pero en esta oportunidad yo ahí le he puesto como título, yo pongo mi vida. Él es el buen pastor, ¿cierto? Que pone su vida. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor, allí desde el versículo 17 en adelante. Y voy a poner aquí en pantalla los versículos para que usted los lea. Si quiere tomar su Biblia y leerlo junto conmigo en su Biblia, hagámoslo. Lo importante es que sigamos la lectura juntos de la palabra del Señor. Dice así el verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Versículo 21. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esta es la porción de la escritura que vamos a ver hoy. Y vimos, ¿cierto?, a este buen pastor que da su vida por las ovejas. El sacrificio que hace por su rebaño. De ahí en el versículo 15 que vimos la semana anterior, el 17, el 18, donde podemos ver que nuestro Señor declara su propósito de morir por el rebaño. Qué gran muestra de amor, qué gran muestra de fidelidad, donde Él se ha comprometido a cuidar las ovejas, a cuidar el rebaño, hasta si es necesario dar su vida. Y sabemos que así fue, que nuestro Señor puso allí, ofrendó su vida por las ovejas. Y pongo mi vida por mis ovejas, decía el domingo anterior el versículo 15. Puso su vida, no solo por el bien de sus ovejas, sino en lugar de sus ovejas. Allí en el versículo de 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Podemos a través de la escritura darnos cuenta que miles y miles de ovejas habían sido ofrecidas por los pastores en sacrificio a Dios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento allí hacían sacrificios de animales, ovejas, cabritos, palominos, ¿cierto? Y tienen que haber sido sacrificadas muchas ovejas. Pero aquí, en contraste sorprendente,
es el pastor, ¿cierto? El pastor, el que se ofrece en sacrificio a Dios por las ovejas. Primero, las ovejas se ofrecían en sacrificio a Dios, y en esta ocasión es el pastor, este pastor lleno de amor, lleno de fidelidad y obediencia al Padre, es quien se ofrece en sacrificio por sus ovejas. Aunque al herir al pastor se dispersarán las ovejas, como dice allí en Marcos 14:27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Tras matar al pastor, se reunirán las ovejas, como leímos allí en el verso 16 la semana anterior. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces las ovejas se reunirán. Juan 11:52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregar en uno, ¿cierto? Todos estos hijos dispersos en diferentes lugares, allí el Señor tiene el propósito de congregarnos a todos en uno solo. Quita la ofensa de la cruz mediante 4 consideraciones que vamos a ver a continuación. Primera, porque el poner la vida por sus ovejas le merece al pastor, le merece el amor del Padre y el honor que el Padre le ha de conferir. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, como dice allí en el verso 17. Si lo comparamos con Filipenses 2:9 al 11, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cierto? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Señor? Sí, Él tenía un plan que nuestra mente, ¿cierto? No alcanza a dimensionar este plan de enviar a su Hijo unigénito como el buen pastor a dar su vida por las ovejas. Cuando Cristo tuvo en tanto el amor del Padre, que lo juzgó suficiente recompensa por la muerte que debía de sufrir a favor de nosotros, ¿cierto? El Señor estimó este precio tan alto, por usted, por mí y por toda la humanidad. Así es que, sí, murió por toda la humanidad, pero hay que abrir, los oídos espirituales para poder, con fe, venir a los pies de este buen pastor y establecer una relación, una unión, ¿cierto?, con nuestro Señor, una relación íntima allí con nuestro Señor. Entonces, ¿nos parece a nosotros poca cosa dicho amor? De manera que preferimos a veces lo que nos ofrece el mundo, o lo que el mundo nos puede ofrecer, es más vistoso, es mejor lo que nos puede ofrecer el mundo. ¿Le parece a usted que el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo es pequeño, que es mínimo, o que tenía que hacerlo? No tenía que hacerlo.
Simplemente en obediencia al Padre, Él ofrendó su vida por usted, ofrendó su vida por mí, ofrendó su vida por las ovejas, este buen pastor, que se puso allí en sacrificio como ofrenda. Segunda, estamos viendo las 4 consideraciones, vimos la primera, ¿cierto? Que es el poner la vida por las ovejas. Segunda, que daba la vida para recuperarla de nuevo. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. La segunda parte del verso 17. El Padre le amaba demasiado como para permitir que su cuerpo permaneciera en el sepulcro, ¿cierto? No podía quedar allí, sino todo lo que había dicho el Señor, todo lo que había hablado el Señor, hubiese sido solo palabrería. Pero tenía que levantarse del sepulcro para que se cumpliera la Escritura y para que nos diéramos cuenta, ¿cierto? Que el Señor es verdadero, que Él estaba diciendo la verdad en todo momento. Hechos 2:24 nos dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte pudiera retener allí a nuestro Señor Jesucristo. Entregó la vida como si hubiese sido herido malamente por la muerte, pero en realidad murió nuestro Señor Jesucristo para conquistar la muerte y despojar, ¿cierto?, al sepulcro de su victoria. El sepulcro no tuvo victoria sobre nuestro Señor, sino nuestro Señor Jesucristo tuvo la victoria sobre el sepulcro. Allí en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tercera consideración, que sus sufrimientos y su muerte eran perfectamente voluntarios, ¿cierto? El Señor aceptó lo que el Padre le estaba mandando a hacer, y nuestro Señor obedientemente, ¿cierto?, en total obediencia, en total sumisión, aceptó este reto que fue, ¿cierto?, dar su vida por cada uno de nosotros. Nadie me la quita, la vida, ¿cierto? Nadie le puede quitar la vida a nuestro Señor, sino que yo la pongo de mí mismo, es decir, voluntariamente, obedientemente. Tengo potestad o autoridad, ¿cierto?, para ponerla, y tengo potestad para volver a tomarla. Verso 18. Podemos ver aquí la potestad de Cristo como Señor de la muerte. Tenía potestad para conservar su vida frente a todos los poderes de este mundo. No hay nada más poderoso que nuestro Señor. Ni el sepulcro lo pudo retener. No tenía ninguna autoridad, ¿cierto?, la muerte sobre nuestro Señor, sino Él tiene toda la potestad y autoridad. Tenía potestad para conservar su vida frente a todos los poderes de este mundo entonces. Aunque parecía que Cristo era sorprendido por la muerte, así como por una tormenta inesperada, lo cierto es que fue Él quien se rindió con toda libertad a la muerte. Fue Él quien acató, ¿cierto?, lo que el Padre le estaba mandando a hacer, que fue ir allí a la cruz del Calvario. Entonces, nuestro Señor se rindió con toda libertad y con toda autoridad también a la muerte, pues de lo contrario habría sido imposible que la muerte lo venciera. Nadie me la quita. Él tenía potestad para poner su vida, es decir, para colocarla frente a la guadaña de la muerte.
Pero nosotros no podemos hacer eso. No podemos, ¿cierto?, poner nuestra vida para volverla a tomar. No tenemos esa potestad, no tenemos esa autoridad. Pero nuestro Señor sí podía, ¿cierto? Y cuando cuando a Él le complaciera, cuando Él lo quisiera hacer, soltar el nudo que ata el alma con el cuerpo. Así como había tomado voluntariamente forma de hombre, ¿cierto? También vino a esta tierra, tomando forma de hombre, tomando así un cuerpo de hombre, como dice allí Hechos 10 del 5 al 7, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así es. Nuestro Señor, como hijo obediente, ¿cierto?, hizo la voluntad del Padre. ¿Cómo? Estaba escrito, como estaba escrito. Se cumplió lo que estaba en la Escritura, que el Señor ofrendaría su vida por cada uno de nosotros, pero no quedaría allí, sino que volvería a la vida para su gloria, para glorificarse a sí mismo, nuestro Señor. Así también tenía la libertad de dejarlo. El poder que tenía sobre su propia vida era soberano. Además, tenía potestad para volver a tomar la vida, para recuperar, ¿cierto? Para resucitar. Ningún ser humano disfruta de esta potestad y eso lo tenemos clarísimo. Por nosotros mismos no podemos. El Señor con su poder sí lo puede hacer, como lo hizo, ¿cierto?, con Lázaro. Lázaro, que volvió allí de la muerte. Pero por sí mismo Lázaro no podía hacerlo. Pero nuestro Señor sí puede. Nuestra vida, una vez que ha sido puesta, es como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, como dice allí en 2 de Samuel 14:14, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Una vez que el agua es derramada, ¿cierto?, por tierra, dice, no podemos volver a el depósito del cual la derramamos, no la podemos recuperar. Así es nuestra vida. Pero Cristo, después de poner su vida en el sepulcro, todavía la tenía al alcance de la mano para poder recogerla. Aquí podemos ver entonces la gracia de Cristo. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nuestro Señor, ¿cierto?, dejó su trono de gloria, para venir a esta tierra y hacer, ¿cierto?, de nosotros hombres y mujeres enriquecidos. Solamente por su amor lo hizo esto, porque Él nos amó primero, ¿cierto? Nuestro Señor puso su vida para nuestro rescate. Como dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿cierto? Nuestro Señor nos rescató, nos libró, nos salvó, ¿cierto? Nos limpió, nos lavó, nos transformó y nos hizo nuevas criaturas, nuevas criaturas. Y ahora, ¿cierto?,
somos salvos por gracia, por la gracia de nuestro Señor. Primera de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él tomó el lugar de la ofrenda. Él tomó el lugar de cada uno de nosotros. Lo que nosotros merecíamos, bueno, nuestro Señor allí tomó nuestro lugar y se ofrendó, ¿cierto?, por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, ya que se ofreció a ser nuestro Salvador. Esa fue la ofrenda de nuestro Señor, ¿cierto? Dar su vida en rescate por todos nosotros para hacernos salvos, es decir, para librarnos del pecado y llevarnos en su voluntad y en su tiempo a morar eternamente con Él. La cuarta consideración es que finalmente puso su vida en obediencia al mandamiento del Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre, ¿cierto? Como dice allí en el versículo 18. Si lo comparamos con Juan 6:38, Juan 6:38 nos dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así como dice, ¿cierto?, en el versículo 18, este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, podríamos tomarlo como esta orden recibí de mi Padre, o es la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que el Señor nos dice allí en el versículo 38 del capítulo 6. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el libro de Juan 14, capítulo 14, verso 31, nos dice: más para que el mundo conozca que amo al Padre, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. ¿Cierto? Nuestro Señor, en obediencia al Padre, se ofrendó a sí mismo. Aquí podemos apreciar que la obediencia al Padre es compatible con la libertad. Si somos obedientes, cada uno de nosotros, ¿cierto? Si somos ovejas obedientes al buen pastor, el Señor nos hace libres de la esclavitud del pecado, libres de la cautividad, ¿cierto?, del pecado. Más aún, nunca es más libre el ser humano que cuando obedece fielmente a Dios, porque la obediencia no es otra cosa que la unión apropiada con la divina omnipotencia, es decir, la unión en esta relación íntima con nuestro Señor, con nuestro Dios Todopoderoso. Eso es la obediencia a la que nada ni nadie se puede resistir. Cuando el Señor toca tu vida, cuando el Señor toca nuestro corazón, ¿cierto?, ¿quién se puede resistir a tal llamado, a tal ofrecimiento, ¿cierto?, a tal regalo? Eso es lo que nos da el Señor, este regalo de la salvación, este presente, que si bien es cierto, no tenemos que dar nada a cambio de eso, nada, solamente servir a nuestro Señor, solamente obedecer a nuestro Señor. En los versículos siguientes, es decir, 19, 20 y 21, se nos refieren las diferentes opiniones de la gente acerca de Cristo, ¿cierto? Volvió a haber disensión entre los judíos a causa de estas palabras, a causa de lo que Él les estaba diciendo, a causa de lo que Él les estaba expresando. Nuevamente hubo disensión entre ellos. ¿Por qué nuevamente? Porque esto ya había sucedido en ocasiones anteriores. Si vamos allí
al capítulo 7, al verso 43, nos daremos cuenta que hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Si vemos el 9:16, capítulo 9, versículo 16, dice: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Donde se ha producido una diferencia, donde se ha producido disensión, donde se producen este tipo de altercados o desavenencias, ¿cierto? Cualquier cosa, por pequeña que ésta sea, vuelve a causar la misma división, por muy pequeña, ¿cierto? Entonces, un quiebre se produce en un momento, en la nada. Se produce un quiebre en una relación o en una conversación. ¿Cuál es el problema? Que para revertir este quiebre se requiere mucho tiempo para volver a recuperar la relación, ¿cierto? Para volver a recuperar este, esta relación. Entonces debe de pasar mucho tiempo porque se pierden la confianza, ¿cierto? Se pierde, la relación se daña, la relación se rompe. Entonces, para poder recuperar de nuevo eso, pasa mucho tiempo. Pero con todo, es mejor que los hombres estén divididos acerca de las enseñanzas de Cristo a que estemos o estén unidos en la práctica del vicio y al servicio del pecado. En esta ocasión, algunos hablaron mal de Cristo y de lo que él enseñaba. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. Versículo 20, que leímos, ¿cierto? Si lo comparamos con el versículo 7, verso 20, o capítulo 7, verso 20, dice: respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? ¿Se recuerda usted cuando cuando estudiamos el capítulo 7? Y el 8:48, capítulo 8, verso 48, dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces, una vez más, allí en el verso 20, vuelven a hacer referencia a que el Señor tiene demonio. Vuelven, ¿cierto?, a denostarle, al suponer que está poseído de un espíritu de melancolía, de un espíritu de depresión, y que es un maníaco a quien pierde el tiempo escuchándole. ¿Por qué le oís? Verso 20. ¿Por qué le oís? Cuán triste es saber que los hombres tomen a broma y se rían de aquellas cosas, ¿cierto?, de las que precisamente tienen mayor necesidad, mayor carencia, mayor debilidad, ¿cierto?, que es la palabra de Dios, que es las cosas de Dios. Dios mismo estaba en medio de ellos y les estaba manifestando el reino a sus vidas. Estaba compartiendo el reino de Dios con ellos. Sin embargo, lo tratan de endemoniado. Pero hay otro grupo, que salieron en defensa de él. Y la corriente era fuerte y rápida. Pero este grupo se atrevieron a dar
contra la corriente. Primera de Pedro 4:4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultraja. No podía soportar que se hablase así del Salvador, ya que no sabían o no se atrevían a dar mejores pruebas en favor de Jesús. Al menos aseguraban que no tenía demonio y que estaba en sus cabales. Es decir, que estaba hablando la verdad. Dos cosas alegan a favor de él: la excelencia de su doctrina. Estas palabras no son de endemoniado, versículo 21. Como si dijesen, lo que este hombre dice demuestra que no está poseído por el demonio ni en unión con el diablo. Tanta era la santidad y la sensatez que se traslucían en las palabras de Cristo, que bien se podía concluir que no eran palabras de un hombre poseído por el demonio, sino de un hombre enviado por Dios. Así nos sucedió a nosotros también. Cuando nos hablaron en primera instancia allí del Señor, de Jesucristo, del Salvador que venía a nuestra vida, en algunos casos lo rechazamos. En algunos casos no queríamos nada con Él. En primera instancia lo desechamos. No había cabida en nuestra vida para el Salvador. Pero el Señor no se da por vencido. El Señor sigue allí obrando en tu vida para rescatarte, obrando en mi vida para rescatarme. Y en su tiempo perfecto, ¿cierto? Abrimos nuestro corazón y el Señor entró allí en nuestro corazón para entronarse, para quedarse. Y ahora le alabamos con todo lo que somos, el poder manifestado en los milagros que hacía. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ni los locos ni los malos pueden obrar verdaderos milagros en confirmación de una comisión divina. Más interesado está el diablo en sacarles a los hombres los ojos que en abrírselos. La consecuencia era evidente. Jesús, nuestro Señor Jesús, no tenía demonio. Pero ¿cuánto les costó darse cuenta? ¿Cuánto les costó entender de que Dios mismo estaba en medio de ellos? Dios mismo había descendido del cielo para habitar en medio de su pueblo y manifestarles el reino de Dios. Sin embargo, ellos no querían reconocer al Señor. Y en este tiempo sucede lo mismo, año 2021, sucede lo mismo. Hay mucha necesidad espiritual, hay mucha carencia, hay muchas falencias, hay mucha debilidad, hay temor, ¿cierto? Hay incertidumbre, hay desesperanza y no quieren recurrir al que tiene la esperanza. No quieren recurrir a quien puede poner paz en los corazones. No quieren recurrir ni abrir su corazón para que el Señor obre en sus vidas, les liberte y les llame a vida eterna. Doy gracias al Señor porque cada uno de nosotros pudimos abrir nuestro corazón para que el Señor obrara allí, para que el Señor hiciera morada en nuestro corazón. Y bueno, el Señor allí está todavía, trabajando, ¿cierto? Por esas ovejas, unas que han salido del redil, que no quieren volver al redil por sí mismas, pero que el Señor tiene abiertos sus brazos para recibirlas
Lo que sí, nuestro Señor está yendo a buscar y está hablando a la vida de esas ovejas, usando los medios, ¿cierto?, que en este tiempo de pandemia el Señor nos permite para transmitir a través de estas pantallas las buenas nuevas de salvación, para poder llevar, ¿cierto?, palabra de vida a quienes la necesitan. Todos necesitamos palabra de vida. Y hay algunos que necesitan volver a recibir palabra de vida. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos ayude, que el Señor obre en cada vida, para que podamos juntos como hermanos, ¿cierto?, alabarle y gozarnos en su presencia por ahora en esta tierra. Pero cuando el Señor así lo decida, estaremos allí en la vida eterna, alabándole y gozándonos en su presencia. Amados hermanos, doy gracias al Señor por este tiempo en que nos permite seguir compartiendo de su palabra, seguir escudriñando la Escritura, seguir conociendo de este amor maravilloso que el Señor tiene para nuestras vidas. Le doy gracias al Señor porque el día de ayer pudimos los varones reunirnos en el templo. Nos gozamos en la alabanza, nos gozamos en la exposición de la palabra del Señor y nos gozamos viéndonos, aun cuando no podemos abrazarnos, pero sí nos podemos saludar en forma presencial. Y es un gozo en nuestro corazón el poder hacerlo. Así es que agradecido del Señor, agradecido del Señor. Vamos a orar para dar por concluida esta clase de escuela dominical, agradeciendo a nuestro Señor que nos proporciona este tiempo y estos medios para seguir tomados de su mano allí. Si bien es cierto, aún no nos podemos congregar, ¿cierto?, en un culto presencial, pero sí lo podemos hacer a través de estas plataformas digitales. Así es que le invito a que oremos. Padre, gracias le doy en esta mañana. Gracias por su amor, gracias por su bondad, gracias por su misericordia. Gracias por estar ocupado, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias por estar, Señor, allí permitiendo que podamos seguir recibiendo de su palabra, Señor, en esta relación íntima que tenemos con usted, en esta relación personal que debemos tener con usted, mi Señor, sea grandemente glorificado, exaltado. Padre, alabado, mi Señor amado. Gracias le doy en esta mañana, Padre, porque primeramente a través de su palabra usted habla a mi vida. Y el anhelo de mi corazón es que hable a la vida de mis hermanos también, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Padre, y bendigo a mis hermanos y a cada uno, a cada una de las familias representadas en ellos, mi Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, le doy gracias, mi Dios Todopoderoso. Y oro, Padre, por mis hermanos que estén en aflicción, por los hermanos que estén enfermos, mi Señor amado. Oro, Padre mío, para que usted obre en sus vidas, en cada uno de ellos, pero para que haga, Señor amado, su perfecta voluntad en nuestro medio. Padre, gracias le doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así como cada domingo, ¿cierto?, que el Señor le bendiga. Un abrazo fraterno a cada uno. Nos veremos pronto con la ayuda del Señor. Y la invitación, pues, queda abierta para esta tarde, en que el Señor habla en nuestras vidas, en cada momento, a través de su palabra y por medio de nuestro pastor, y alabándole. Nos reunimos también
a alabar a nuestro Señor a través de este culto que se transmite desde el templo. Damos gracias al Señor por este tiempo, porque nuestro Señor en este tiempo continúa trabajando, continúa allí atento como buen pastor a cuidar a sus ovejas. Damos gracias al Señor una vez más y el anhelo de mi corazón, que el Señor le bendiga. Amén.